La sangre lleva memorias. En tu cuerpo laten historias que no escribiste, dolores que no son tuyos, amores que nunca viviste pero que habitan en ti como fantasmas hambrientos. Nos creemos libres, pero muchas veces somos marionetas movidas por hilos invisibles que tejieron nuestros abuelos y bisabuelos. ¿Cuántas veces has amado a alguien repitiendo el mismo fracaso de tu madre? ¿Cuántas veces has sentido un vacío que no entiendes, una herida sin causa, como si perteneciera a otra vida? La respuesta no está en la casualidad, está en tu árbol genealógico. Ese árbol con sus raíces enterradas en la sombra y sus ramas buscando la luz, es el mapa secreto de tu destino emocional. La psicogenealogía nos enseña que los traumas, las pasiones prohibidas, las culpas ocultas y los secretos vergonzosos no desaparecen con la muerte. Viajan como un eco a través de las generaciones hasta que alguien, como tú, decide detenerse, mirar de frente y romper el hechizo. Cuando amamos, no lo hacemos solos. A la cita con el amante, con la pareja, con el esposo o la esposa, llega también la multitud invisible de nuestros ancestros. Una mujer que busca siempre hombres fríos, un hombre que se enreda con mujeres imposibles, una hija que carga con la tristeza de una madre abandonada. Todos ellos son ejemplos de cómo los hilos familiares atraviesan nuestro corazón. Lo que no se resuelve en una generación, se repite en la siguiente, como un río que busca el mismo cauce una y otra vez. Y tú, sin saberlo, puedes estar reviviendo un guión escrito hace 100 años, pero este guión, aunque te aprisione, no es eterno. Yo estoy aquí para decirte que hay una salida, que la conciencia puede cortar la cadena, que el amor puede reinventarse sin cadenas invisibles. Imagina a una mujer que se enamora de hombres violentos. Ella se pregunta, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Cuando investigamos, descubrimos que su abuela vivió en silencio con un hombre brutal, y que su madre heredó la idea de que el amor va de la mano con la herida. En el inconsciente familiar quedó grabada una ecuación fatal. Amar es sufrir. Así, la nieta, sin desearlo, se convierte en guardiana de ese mandato, repitiendo una y otra vez la lección no aprendida. ¿Es su culpa? No. Pero sí es su responsabilidad liberarse, porque si ella no rompe el ciclo continuará con sus hijos y nietos. La psicogenealogía es esa linterna que ilumina la cueva donde habitan los fantasmas familiares, y una vez que los vemos, ya no pueden dominar nuestra vida en la oscuridad. La ciencia confirma lo que la poesía ya intuía. La memoria no está solo en la mente, está también en las células. La epigenética revela que los traumas modifican la forma en que los genes se expresan, transmitiendo marcas invisibles a las siguientes generaciones. Así, una experiencia de hambre, guerra o abandono deja cicatrices químicas que viajan en la sangre, influyendo en la manera en que sentimos, pensamos y amamos. Cuando te sorprendes sintiendo una angustia que no entiendes, puede ser la voz de un ancestro que no logró llorar, gritar o liberarse, y tú eres su altar viviente. No se trata de culpar al pasado, sino de comprender que dentro de ti existe un museo de memorias no vividas. Tu tarea es reconocerlas, agradecerlas, y después, con un acto consciente, cerrar el círculo que quedó abierto. Cada familia es un templo de secretos. Cuando nacemos, no llegamos a un terreno vacío. Entramos en una casa llena de voces antiguas que nos precedieron, como ecos que no piden permiso para habitar en nosotros. En el corazón de la psicogenealogía encontramos los patrones heredados, esos hilos invisibles que nos atan a destinos ajenos. A veces creemos que elegimos a quién amar, pero en realidad estamos obedeciendo mandatos silenciosos, juramentos no pronunciados, fidelidades que nadie recuerda haber firmado. Y sin embargo, se cumplen con la precisión de un rito ancestral. La mujer que nunca logra casarse revive la soledad de una tía olvidada. El hombre que huye del compromiso
Honra la fuga de un abuelo que abandonó su hogar. Somos actores repitiendo papeles escritos mucho antes de nuestra llegada. Existen lealtades invisibles, compromisos silenciosos que atan a los descendientes al dolor de los ancestros. Una hija puede cargar con la tristeza de una madre viuda, repitiendo inconscientemente su destino de pérdida, como si fuera necesario perpetuar la herida para que la memoria de aquella mujer no desaparezca. De este modo, el amor deja de ser una elección libre y se convierte en un tributo a los muertos. También aparecen repeticiones de destinos, donde las tragedias regresan una y otra vez con distintos nombres y rostros. No es extraño encontrar familias donde los divorcios se suceden como una maldición, o donde los amores prohibidos se heredan como un veneno dulce. La vida se convierte en un círculo, y quien no despierta a la conciencia cree que su sufrimiento es un accidente, sin ver que responde a un guión ancestral. Los pactos inconscientes también rigen nuestras elecciones amorosas. Imagina a una mujer que, sin comprender por qué, rechaza a todos los hombres que la tratan con ternura. Al explorar su árbol, descubrimos que hubo un ancestro que juró vengarse del amor porque sufrió una traición devastadora. Ese voto no pronunciado, ese pacto de odio hacia el afecto, se transmite como una semilla envenenada, germinando en los descendientes. Y ella, que sueña con amar, se encuentra prisionera de un acuerdo que jamás firmó, pero que su sangre lleva escrito. Del mismo modo, los mandatos familiares pesan sobre los hombros de los hijos. Tienes que cuidar a tu madre siempre. Ningún hombre es de fiar. Tu deber es sacrificarse por la familia. Frases aparentemente inocentes se transforman en cadenas que modelan los vínculos, impidiendo que el amor fluya libre y vital. Y detrás de todo, la culpa heredada acecha como un fantasma. Hay nietos que sienten vergüenza por pecados que nunca cometieron, descendientes que cargan con la deuda de un bisabuelo que abandonó a su esposa, o con la mancha de un secreto que nunca salió a la luz. Esa culpa, silenciosa y corrosiva, se infiltra en las relaciones, saboteando la felicidad. Es como si en cada abrazo hubiera una sombra que susurra: no mereces ser feliz, debes pagar lo que tu familia hizo. Así, los descendientes se convierten en penitentes de historias que no vivieron, y su amor se tiñe de sacrificio y dolor. Pero lo más cruel de todo es que este sufrimiento se mantiene porque nadie lo reconoce. El silencio es el guardián de la repetición. Cuando comprendemos estos patrones, algo se rompe. Vemos que no somos culpables, pero sí somos responsables. La psicogenealogía nos invita a mirar con valentía, a desenmascarar estas lealtades invisibles y a honrar a los ancestros de otra forma, no desde la repetición del dolor, sino desde la transformación. Cada patrón heredado es como una herida abierta en el linaje, y cada persona que toma conciencia puede cerrarla con un acto de amor. El primer paso es ver el hilo que nos ata, porque solo lo que se ilumina puede liberarse. Y entonces comprendemos que, aunque nacemos dentro de un guión escrito, tenemos la capacidad de escribir el final con nuestras propias manos. El corazón no distingue entre lo real y lo simbólico. Cuando una mujer siente que está abandonada, su cuerpo reacciona como si realmente hubiera sido arrojada a la intemperie. Su sistema nervioso se activa, las hormonas del estrés circulan, la musculatura se tensa. Cada emoción deja una huella fisiológica, como una escritura secreta en los órganos. Así entendemos que los traumas heredados no son solo ideas, son realidades encarnadas. La psicogenealogía nos dice que lo no expresado en una generación se somatiza en otra. El hijo puede cargar con el insomnio que pertenecía al abuelo, la nieta con la ansiedad de la abuela. La ciencia lo confirma. El cuerpo es un archivo viviente de memorias no dichas. La biología guarda lo que la mente quiso olvidar. La neurociencia nos muestra que el cerebro está diseñado para aprender de las experiencias,
pero también para repetir patrones como un intento de protección. Si una mujer vivió un amor doloroso y no pudo sanarlo, su hija heredará, en el inconsciente, una alerta. El amor es peligroso. Así, su cerebro desarrollará circuitos que asocian intimidad con amenaza, y cada vez que intente acercarse a alguien, el miedo se activará como una alarma. Este mecanismo, aunque nació para proteger, se convierte en una prisión. El inconsciente familiar no distingue entre ayer y hoy. Para él todo está sucediendo ahora. Por eso, reaccionamos con furia desmedida a una pequeña crítica, porque en realidad respondemos a la humillación sufrida por una abuela hace 80 años. La emoción atrapada busca un escenario para expresarse, y muchas veces ese escenario es nuestra relación amorosa. El cuerpo es el teatro donde se representan las obras no resueltas del linaje. Dolores inexplicables, enfermedades recurrentes, bloqueos sexuales, infertilidad sin causa médica. Todos pueden ser la voz del árbol clamando por atención. Una mujer que no logra concebir puede estar repitiendo la historia de una tía, a quien se le prohibió tener hijos, o cargando con la memoria de un aborto oculto en la familia. El cuerpo no miente, expresa lo que la mente calla. Y en este sentido, la psicogenealogía se convierte en un puente entre la ciencia y la poesía. Lo que la epigenética explica en términos de genes y marcas químicas, la psicogenealogía lo narra como fidelidades invisibles y repeticiones de destino. Ambos lenguajes hablan de lo mismo, heridas transmitidas que buscan ser reconocidas. Emocionalmente, estos patrones crean un campo magnético que nos atrae hacia experiencias similares. Nos enamoramos de lo que nos resulta familiar, aunque sea doloroso. La hija del hombre violento puede sentir una atracción irresistible hacia parejas agresivas, no porque lo desee conscientemente, sino porque su inconsciente busca repetir la escena para, esta vez, sanarla. Pero como no hay conciencia, la repetición no libera, solo perpetúa. Este ciclo se rompe cuando logramos introducir un acto simbólico que interrumpe la cadena. Aquí entra la psicomagia, los rituales, los actos conscientes que dialogan con el inconsciente en su propio lenguaje, el de las imágenes, los símbolos, los gestos cargados de emoción. La ciencia puede medir las hormonas del estrés. La psicología puede describir los mecanismos de defensa, pero el inconsciente se transforma cuando recibe un mensaje poético que toca el alma. Por eso digo que la sanación no es solo entender, sino también encarnar. No basta con saber que repetimos la historia de la abuela. Necesitamos un acto que le dé descanso a su fantasma. Puede ser escribir una carta y enterrarla bajo un árbol. Puede ser colocar una foto en el altar familiar y decirle, «Yo te honro, pero no repito tu destino». Estos gestos, aparentemente sencillos, tienen un poder inmenso porque hablan en el idioma de lo profundo. La ciencia y la espiritualidad se encuentran aquí. El cerebro necesita nuevas experiencias para crear nuevas conexiones, y el alma necesita símbolos para liberar las cadenas invisibles. Así, el amor deja de ser una repetición mecánica del pasado y se convierte en una creación consciente. Un territorio fértil, donde podemos sembrar una historia diferente. En el teatro de la vida amorosa, cada relación se convierte en un espejo donde los fantasmas familiares se reflejan. No amamos a un hombre o a una mujer solamente. Amamos también las heridas de nuestras madres, las esperanzas de nuestros padres, las culpas de nuestros abuelos. Por eso tantas veces el vínculo se vuelve un laberinto incomprensible. La mujer que busca un marido protector puede, sin saberlo, estar buscando al padre que nunca la sostuvo. El hombre que elige parejas distantes puede estar repitiendo la ausencia de una madre que lo dejó hambriento de afecto. Así, el amor se convierte en una máquina del tiempo. No nos lleva al futuro, sino que nos arrastra al pasado. Y cada beso puede ser un intento de cerrar una herida ancestral. He visto casos en los que las emociones parecían desproporcionadas.
Una mujer lloraba con desesperación cuando su esposo llegaba tarde del trabajo. Ella misma decía, «Sé que no es para tanto, pero siento como si me abandonara». Al explorar su árbol genealógico, descubrimos que su abuela había sido abandonada por un amante y quedó marcada por ese dolor. La nieta, sin proponérselo, llevaba en su interior esa herida. Cada retraso de su marido abría la cicatriz de la abuela, y sus lágrimas no eran solo propias, eran también las lágrimas no lloradas de aquella mujer de otra época. Así entendemos que muchas veces reaccionamos con un dolor que no nos pertenece, porque somos portadores de una memoria que busca expresión. En otras ocasiones, los patrones familiares se disfrazan de elección libre. Una joven insistía en enamorarse de hombres casados. Se sentía culpable, pero al mismo tiempo atrapada en esa atracción. Cuando analizamos su linaje, vimos que su bisabuela había vivido como amante secreta de un hombre poderoso. Ese secreto había quedado en la sombra, guardado con vergüenza. La bisnieta, inconscientemente, repetía ese guión para que el dolor oculto saliera a la luz. Su aparente decisión era, en realidad, una fidelidad invisible. No buscaba un hombre, buscaba la herida de su sangre. Comprenderlo fue para ella el primer paso hacia la libertad, porque al poner palabras a la sombra pierde su poder. Los hombres también son portadores de estas repeticiones. Un paciente me dijo, «No entiendo por qué siempre abandono a las mujeres que me aman». Al indagar en su historia, encontramos que su abuelo había huido de casa y nunca volvió a ver a su familia. Ese abandono, grabado en la memoria familiar, pedía repetición. El nieto, sin desearlo, reproducía la huida, como si una fuerza invisible lo empujara a escapar. Cuando comprendió que no era él, sino el fantasma del abuelo actuando en su vida, pudo detenerse. En lugar de huir, decidió quedarse, y ese simple acto fue un ritual liberador, un mensaje al árbol que decía, «Aquí termina la fuga». Estos ejemplos clínicos nos muestran que las emociones no son solo reacciones individuales, son también corrientes transgeneracionales. El enojo que explota sin motivo, la tristeza que invade de repente, la pasión por alguien imposible. Todas pueden ser voces antiguas pidiendo ser escuchadas. La psicogenealogía nos da el lenguaje para descifrar estas voces. Cuando entendemos que no estamos locos, sino que estamos encarnando heridas ajenas, se abre la posibilidad de actuar con compasión hacia nosotros mismos. Porque no se trata de juzgar nuestras elecciones, sino de reconocer que somos portadores de una herencia emocional. Y en ese reconocimiento, podemos elegir algo distinto. El amor, entonces, deja de ser una prisión y se transforma en un camino de liberación. Cada pareja, cada conflicto, cada abrazo y cada despedida pueden ser leídos como un texto escrito por el árbol familiar. Y tú, con conciencia, puedes decidir cambiar el final del relato. No eres la víctima de tu genealogía, eres su oportunidad de redención. Al comprender cómo los patrones se manifiestan en tus relaciones, adquieres el poder de transformarlos. El sufrimiento deja de ser un destino inevitable y se convierte en materia prima para la sanación. Y ese es el verdadero milagro. Convertir la repetición en creación, la herencia en libertad, el dolor en amor consciente. La ciencia y el simbolismo parecen hablar idiomas distintos, pero en el corazón humano se encuentran como dos ríos que desembocan en el mismo mar. La ciencia nos ofrece datos, investigaciones, evidencias medibles. El simbolismo nos ofrece imágenes, gestos y metáforas que tocan el inconsciente, allí donde la lógica no puede llegar. La psicogenealogía se nutre de ambas fuentes, porque entiende que el ser humano no es solo biología ni solo poesía. Es una sinfonía donde cada nota importa. Cuando un trauma se transmite de generación en generación, la ciencia lo llama epigenética, el símbolo lo llama maldición familiar, y la terapia lo entiende como fidelidad invisible. 3 lenguajes para un mismo fenómeno.
la memoria que se resiste a morir. Imagina un laboratorio donde los científicos descubren que las experiencias de hambre en los abuelos modifican la manera en que los genes responden al estrés en los nietos. Ahora imagina un altar familiar donde alguien enciende una vela y dice: «Hoy libero a mi linaje del hambre y la carencia». ¿No es acaso el mismo acto visto desde dos miradas? Una describe moléculas, la otra invoca símbolos, pero ambas buscan lo mismo: interrumpir la cadena del sufrimiento. El cerebro humano no sana únicamente con explicaciones, necesita imágenes cargadas de emoción. El símbolo es la medicina del inconsciente, porque éste no entiende de fórmulas científicas, pero vibra cuando recibe un gesto poético. En consulta, muchas veces he visto cómo la comprensión racional alivia, pero no transforma del todo. Una mujer descubre que repite el destino de su madre y siente un alivio intelectual. Sin embargo, sigue cayendo en el mismo patrón. Solo cuando realiza un acto simbólico, por ejemplo, escribir la historia de su madre y luego quemarla en un fuego sagrado, siente que algo profundo se desbloquea. ¿Qué ocurrió? La neurociencia nos dice que el cerebro necesita experiencias nuevas y emocionales para crear nuevas conexiones sinápticas. La psicogenealogía nos dice que el inconsciente necesitaba un ritual para soltar. El fuego no solo consumió un papel, consumió también la prisión invisible donde estaba atrapada su vida amorosa. Allí la ciencia y la magia se dieron la mano. El simbolismo tiene la capacidad de dialogar con los ancestros. Cuando colocamos una fotografía de un abuelo olvidado y le decimos: «Te veo, reconozco tu dolor, pero yo sigo mi camino», estamos ofreciendo a nuestro inconsciente un mensaje poderoso. No necesitamos que el abuelo esté vivo para resolver el vínculo. El símbolo opera en el presente. La psicogenealogía nos enseña que la memoria familiar habita en nosotros como un teatro interior, y los rituales son la forma de reescribir la obra. El lenguaje simbólico abre una puerta allí donde la razón choca contra un muro. Porque la razón puede entender el problema, pero solo el símbolo lo transforma. La verdadera sanación surge cuando integramos ambas dimensiones. No se trata de elegir entre ciencia o espiritualidad, sino de reconocer que somos seres que necesitan de ambas. La ciencia nos da el mapa del cerebro, la poesía nos da el mapa del alma. La psicogenealogía nos invita a unirlos, a realizar actos cargados de belleza, que tienen un efecto real en nuestro sistema nervioso. Así, un abrazo consciente a la madre no es solo un gesto simbólico, también reduce los niveles de cortisol en la sangre. Una carta de perdón no es solo un ritual poético, también reorganiza las redes neuronales asociadas al recuerdo doloroso. En este sentido, cada acto de psicogenealogía es una alquimia entre biología y arte, entre razón y mito. Cuando comprendemos esta síntesis, dejamos de ver la vida como una batalla entre lo racional y lo irracional. Entendemos que somos puentes, que dentro de nosotros la ciencia puede abrazar al símbolo, y ese abrazo abre el camino de la transformación. Allí, la psicogenealogía se convierte en una herramienta de libertad, no porque rechace la ciencia, sino porque la completa con el lenguaje que el alma necesita. Y entonces, el amor puede florecer en un terreno fértil, no limitado por viejos mandatos, sino nutrido por la unión de conciencia y poesía. La cadena no es eterna. Aunque durante generaciones el dolor se haya transmitido como un testamento invisible, llega un momento en que alguien, como tú, decide mirar de frente y decir: «Aquí termina». Esa decisión marca el inicio de la verdadera libertad. Porque los ancestros no nos condenan, nos entregan un mensaje. Ellos nos dan la herida como un regalo envenenado, esperando que nosotros, con nuestra conciencia, podamos transformarla en medicina. Y ese es el sentido profundo de la psicogenealogía. No quedarnos atrapados en repetir el sufrimiento, sino convertirnos en alquimistas de la memoria familiar.
Romper un ciclo no significa olvidar a quienes nos precedieron. Al contrario, significa honrarlos de una manera más elevada. Cuando decides no repetir el abandono de tu abuelo, no lo estás rechazando, lo estás liberando de su propio fracaso. Cuando te niegas a sufrir la misma violencia que vivió tu madre, no la traicionas, la salvas, porque le ofreces la posibilidad de ver, a través de ti, que otra historia es posible. El linaje entero se beneficia de tu acto de conciencia. Los muertos descansan cuando los vivos eligen diferente. Ellos no necesitan que cargues con su cruz, necesitan que ilumines su camino. He visto mujeres que al realizar un simple ritual de liberación, transformaron no solo sus relaciones, sino también la manera en que sentían a sus ancestros. Una de ellas, cansada de repetir vínculos con hombres fríos, decidió escribir los nombres de todas las mujeres de su familia que habían vivido sin amor. Luego, con lágrimas en los ojos, encendió una vela y les dijo: «Yo las honro, pero elijo el calor, elijo la ternura». En ese instante sintió como si una carga se soltara de sus hombros. Y desde entonces, su manera de relacionarse cambió. Lo que para la ciencia puede parecer un acto simbólico, para el alma es una revolución. El inconsciente recibió un nuevo guión, y la vida comenzó a responder con nuevas oportunidades. La libertad no se alcanza en un solo día, sino en un proceso de conciencia continua. Cada vez que eliges distinto, estás escribiendo una nueva página en el libro familiar. Cada vez que dices no a una relación destructiva, estás sanando el sí forzado que alguien dijo antes que tú. Cada vez que te atreves a amar con confianza, estás reparando las traiciones antiguas. Ese es el verdadero poder. Transformar el destino heredado en creación consciente. Y lo hermoso es que al hacerlo, no solo te liberas tú, también liberas a quienes vendrán después. Tus hijos, tus nietos, recibirán una herencia distinta, la herencia de la libertad. El árbol genealógico no es una prisión, es una semilla. Y como toda semilla, puede dar frutos nuevos si recibe la luz adecuada. La conciencia es esa luz. Los rituales psicogenealógicos son el agua que nutre las raíces, y tu decisión es la tierra fértil donde todo florece. No temas a los fantasmas familiares. Ellos no están para asustarte, están para ser redimidos. Cada acto de amor consciente que realices es un exorcismo poético, un conjuro de libertad. El pasado no desaparece, pero deja de gobernarte. El dolor se convierte en sabiduría, y los ancestros se transforman en aliados, y entonces el amor ya no es repetición de heridas, sino una creación viva, auténtica y luminosa. La vida no es una línea recta que avanza ciega hacia el futuro. La vida es un círculo donde el pasado y el presente se entrelazan, donde los muertos hablan a través de nuestros gestos, donde cada lágrima puede ser al mismo tiempo antigua y nueva. Tú llevas en tu cuerpo la historia de muchas generaciones, como un río que atraviesa tierras olvidadas antes de llegar a tu piel. Pero hoy, al escuchar estas palabras, tienes la oportunidad de elegir. Puedes seguir repitiendo el destino que heredaste, o puedes transformarte en la heroína de tu linaje, en aquella que rompe la cadena y abre el camino hacia una libertad que nunca antes existió. No te engañes. No es un camino sencillo. Romper con las lealtades invisibles duele, porque significa traicionar a los fantasmas que te habitan. Ellos te susurrarán: sé fiel al dolor de tu madre, repite la tristeza de tu abuela, honra la soledad de tu tía. Y tú sentirás culpa por desobedecer, pero esa culpa es el último grito de las cadenas antes de romperse. El verdadero honor hacia tus ancestros no es repetir sus heridas, sino transformarlas. Cuando eliges amar de otra manera, no los estás traicionando, los estás elevando, porque les demuestras que el sufrimiento no fue en vano, que gracias a su dolor, tú encontraste la fuerza de crear algo nuevo. Recuerda,
Lo que no se dice en una familia se pudre en el silencio. Tú tienes el poder de ponerle palabras a lo oculto, de dar voz a los secretos, de mirar con amor incluso aquello que parecía intolerable. No para juzgar, no para culpar, sino para liberar. El árbol genealógico se sana cuando alguien tiene el valor de nombrar lo innombrable. Cada vez que reconoces un patrón, cada vez que lo abrazas y decides no repetirlo, una rama florece. Y ese florecimiento se expande no solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado. Los ancestros sienten alivio porque por fin alguien cargó la antorcha de la conciencia. Quiero dejarte con una imagen. Imagina que estás frente a tu árbol familiar. Ves a tu madre, a tu padre, a tus abuelos, a tus bisabuelos, todos detrás de ti. Algunos sonríen, otros lloran, algunos gritan en silencio. Todos ellos te entregan una antorcha encendida. Esa antorcha arde con la llama de sus dolores, sus pasiones, sus derrotas y sus sueños no cumplidos. Tú la tomas en tus manos. Ahora decides. ¿Seguirás alimentando la llama del sufrimiento o la transformarás en una luz que ilumina un nuevo camino? Nadie más puede hacerlo por ti. Tú eres el puente entre lo que fue y lo que será. Tú eres la oportunidad de tu linaje. Te pregunto, desde lo más profundo de mi alma, ¿quieres seguir viviendo las vidas de otros o estás lista para comenzar la tuya? La respuesta no está en mis palabras, ni en los libros, ni siquiera en la ciencia. La respuesta está en tu silencio, en tu respiración, en la manera en que hoy decidas mirar a tus heridas. El cambio comienza con un acto mínimo, casi invisible: decir, basta. Honrar el pasado, pero elegir el futuro. Mirar al dolor, pero abrazar el amor. Cierra los ojos por un instante. Respira. Pregúntate, ¿qué patrón de mi familia estoy repitiendo? ¿Qué herida no me pertenece y aún así cargo en mi corazón? ¿Y qué acto puedo hacer hoy, ahora mismo, para devolver esa carga y quedarme con lo que verdaderamente es mío? No respondas con la mente, responde con el alma. Tal vez la respuesta llegue como un susurro, como una imagen, como una lágrima. Confía en ella. Esa será tu llave para abrir la puerta de tu libertad.